Bien, vámonos. Segundo bloque del programa. Este ser, de algún folclore antiguo, hablaba mucho de las corrientes de los elementales. Algunos dicen que estaba relacionado, por ejemplo, con gnomos, duendes, elfos y demás, pero nada que ver tampoco, porque acuérdense que los elementales tienen que ver con la tierra. Algunos expertos de lo que es la paleontología o lo que es la criptozoología, que ya saben el término, criptos, raro, antiguo, zoología, el estudio de los animales. Digamos que son animales extraños que solamente se llegan a ver en alguna zona elevada de lo que es la zona del Reino Unido. Ahora, cuando nosotros se supone y hemos visto a través de ciertas revistas o de, por ejemplo, ¿qué será?, de investigaciones al respecto, se habla mucho de que algunos animales como ese, el Yeti, el hombre abominable, el Sasquatch, el Bigfoot, y tiene una infinidad de nombres, esos seres hablan de que como el reino humano tuvo una bifurcación y entonces el reino divino forma parte de un lado, los devas del otro, los seres humanos acá, y los caminos espirituales han tomado otras vueltas y otros caminos muy diferentes. Es por eso que entonces estos seres quedaron atrapados en una época antigua y es como si fuera una distorsión. Ahora, voy a hablar de otro punto. Se dice que no es que quedaron atrapados, que fíjate bien, Fer, zona, tiempo, espacio, distorsión. Un bucle en el tiempo, dicen que a veces se llegan a conectar cierto tipo de dimensiones alternas, lo que le llaman la teoría de los mundos paralelos o del quantum. Lean un poco de eso, porque ahí está la explicación, que dicen que hay un quantum y eso significa materia comprimida. Choca una materia contra otra, produce un doblez en el tiempo y es como generar una pequeña abertura. Por ahí se infiltran algún ser, X cosa, un tamaño grande o pequeño, pero lo importante es que el doble bucle del tiempo y el espacio se convergen en un punto y entonces pudiera ser que sea un sendero o canal por dentro. Entonces entran estos seres y entra un nivel de energía. Luego pasan los años, viven ahí y algunos testigos han visto exactamente cómo genera una escora, es decir, un caudal de energía. Algunos le consideran agua extraña. Por cierto que esa zona está regida por viejos árboles escandinavos. Es una zona muy antigua y tan antiquísima es que entonces tienen un contacto muy pleno. Otra cosa también es que los animales tienen una conexión mística con los moradores. Y yo dije en el otro bloque algo importante. La telepatía con ellos, aunque ustedes digan no piensan, no, pero tienen instintos, sienten y están regidos por el espíritu de grupo. El espíritu de grupo dicen que evolucionan en manada, en grupos grandes, y el humano no. Nacemos de una fuente, nos individualizamos y regresamos al ser, pero allá no. Ellos tienen que vivir una experiencia como cualquier otro animal. Y al final dicen que si quedó un grupo reducido de esos animales, hasta que no muera el último, retorna a la fuente, se homogeneiza, regresa al ser, forma parte de uno solo, y dicen que en ese momento asciende, trasciende y jamás los volveremos a ver. Así que es obvio pensar que si uno de ellos no ha muerto, ese espíritu de grupo, según los mediums o los místicos, de todas maneras necesita seguir evolucionando, aunque sea el único de su especie. Esa es la explicación. Y la explicación un poco, algunos dirán fantasiosa, es que hay vórtices en donde micros agujeros negros, agujeros de gusano o como quieran llamarles, ese doble tiempo-espacio hace que por instantes, en un tiempo lejano, haya aparecido el ser y ese ser de alguna manera se infiltró en nuestra zona-tiempo y ese vórtex o vórtice quedó ensimismado, se produce ese hoyo negro y finalmente eso no crean que existe masivo en el espacio. Pueden haber microaberturas, que esas aberturas producen un contacto muy extraño. Así que entonces créanme que existen mucho folclore al respecto, pero lo que yo sí les puedo decir que un planeta involucionado como este que está en expiación, no esperemos trascender a una purificación, liberación o ascenso cuando todavía ni siquiera hemos podido tener el control de nuestros instintos. Y saben que creo que también esos seres elementales aparecen como muestra de un viejo recuerdo que nosotros nos hemos estancado en un reino anterior, un reino humano que fue absorbido por los seres del espacio exterior que ya les había dicho según las tablas de los sumerios, y finalmente el ser queda
digamos que estancado en evolución, nosotros no hemos podido ascender y todo por derecho merece, es decir, por resonancia, como es arriba es abajo. Así que entonces un ser primitivo o seres inferiores como los humanos tienen que por merecimiento o derecho de conciencia tener esos animales cerca de nosotros. Podríamos pensar en otros lugares, pero de lo que es Europa, fíjense, parte de Rumania, la Tasmania, centro de Europa, y vayamos lejos de Asia, Mongolia, Turquestán, parte del Tíbet, y en esa zona algunos han llegado a ver, no aparte del monstruo del lago Ness, han visto también el Yeti, y ellos, esos seres, de alguna forma, se quedaron estancados por nuestro primitivismo en un estado previo al de ellos, que si el humano hubiera trascendido o estuviéramos más elevados, pues ya no habría testigos oculares. El problema es que siguen habiéndolo y nos estamos conectando. Por lo cual, ¿qué sucede? ¿Cómo poder evitar que eso siga sucediendo cuando el humano ascienda? Entremos en el tercer estadio y después del estado primitivo o del estado de expiación viene el de purificación. ¿Quién nos redime? Vuelvo a decir a lo mismo, un maestro iniciado. Por ejemplo, un Cristo. En el momento que la purificación está, esos animales ya no vuelven a aparecer y esos animales toman su camino de segunda dimensión. Nosotros nos abrimos a la tercera, pero todavía son túneles de energía que penetran al planeta Tierra y de alguna forma algunos videntes o en ciertos lugares especiales saben dónde también aparecen zonas sagradas, zonas antiguas, zonas de rituales, de paganismo y ese tipo de politeísmo de varios dioses. Lo que hicieron es que nada más se centrara energía negativa y esos animales ya no deberían de estar pulsando en el planeta Tierra. Vuelvo a lo mismo, una mente inferior genera otra observación inferior. Fíjate, Fer, Asensio, una mente inferior genera observación inferior. No podemos estar en ascenso cuando ni siquiera todavía podamos decir, puedo eliminar esa observación. Por eso yo calculo que hasta el 2160, cuando de lleno este planeta entra a la era de Acuario, siento que todas esas observaciones de animales terroríficos, gigantescos, del tamaño descomunal que tenían en las épocas antiguas, serán acordes con lo que tengamos de acuerdo a nuestra estatura mental, espiritual, física y emocional. Y seguirán apareciendo, como ya lo expliqué. Entonces, obviamente queda en este minuto decir que la manera en la cual nosotros alejemos ese primitivismo, alejemos ese tipo de codependencia de nuestros nahuales, tonales, elementales o como quieran llamarle, es cuando nosotros, a través de la oración y en un estado de conciencia, e incluso también se habla mucho de las Wiccas, hablan de esos lugares en donde tienen contacto con la madre naturaleza, y es ahí donde ciertos rituales de sacerdotes y sacerdotisas hacen una invocación para que esos túneles o ductos logren tener un estado superior, y es por eso que esos animales seguirán viéndose. Por eso es importante eso. Después del corte vamos a aparecer y vamos a tener un poco de información acerca de los discos y vamos a dar la conclusión del tema para que ustedes vean exactamente las características, dónde encontrarlo, cómo hacer el trivia, dónde hablar y dónde, por ejemplo, hacerse acreedores de lo de las cartas astrales. Muy bien, pues están servidos y nos vamos al último bloque. No se lo pierdan, corte.